¿Quién se reforzó mejor luego de lo que fue este mercado de fichajes de mitad de año? Alianza, Universitario, Sporting Cristal, por ahí Cienciano Melgar, tal vez Sport Boys, que perdió dos jugadores importantísimos en el cierre del mercado. De todo eso y mucho más vamos a hablar en este video aquí en Algoritmo de Gol. Así que empezamos repasando algunos detalles importantes que nos dejó este cierre de ventana. Una Alianza Lima, y vamos a empezar hablando del cuadro blanquiazul, ya que es el equipo que actualmente lidera la tabla acumulada y que además viene siendo el único equipo invicto en este torneo clausura y viene de ser el vigente ganador de la apertura, claro está, que sufrió dos ausencias, sufrió dos bajas mejor dicho, y que incorporó dos jugadores. Pero, ¿qué tan necesarios eran estos jugadores? Recordemos que el día de ayer se termina cayendo el fichaje de Yair Soto, el cual se mencionó durante por mucho más de un mes de que el futbolista de ADT de Tarma iba a terminar incorporando las filas del cuadro dirigido por Pablo Guede, pero al fin y al cabo no termina de darse este fichaje. Mientras que las salidas confirmadas fueron las de Guillermo Vizcarra, que decidió rescindir su contrato con el cuadro blanquiazul ante la poca oportunidad de tener minutos ante el buen momento de Alejandro Duarte en el torneo Apertura y consolidándose como el arquero titular para Pablo Guede, y la baja que todos conocíamos que iba a ser la de Pedro Aquino, un Aquino que tenía contrato en condición de cedido hasta mitades de este 2026. Alianza Lima decidió no renovar ese préstamo con el futbolista peruano, que dicho sea de paso terminó también rescindiendo su contrato en el fútbol mexicano y por el cual hoy por hoy se encuentra como agente libre. Alianza, ante esas dos bajas, decidió incorporar dos futbolistas que tal vez no son para cubrir las posiciones una igual a la otra, porque no llegó nadie por Guillermo Vizcarra y no llegó nadie tampoco a cubrir el puesto de Pedro Aquino, pero incorporó a dos jugadores que hasta el momento han tenido minutos, tal vez no tan sobresalientes, pero que ya empiezan a meterse en el equipo de Pablo Guede, los cuales son Nicolás Díaz, que debutó frente a Alianza Atlético de Sullana jugando a lo mucho 2 minutos en el encuentro, pero que tuvo una mejor imagen frente a Sport Boys el último sábado en el Estadio Nacional. Por su parte, Cristian Neira, uno de los jugadores más resistidos por parte de la hinchada, luego de lo que fue su muy bajo rendimiento en el año 2024 y por el cual termina yéndose cedido durante todo el 2025 y parte de este 2026, Neira regresó para ser un futbolista que pueda darle un poco más de variante en cuanto a lo que pueda hacer la ofensiva Alianza Lima. Ante las salidas de Jairo Vélez o Fernando Gaibor por alguna molestia de repente en algún encuentro, Neira puede ser de repente ese jugador revulsivo, pero que hasta día de hoy no ha sido tampoco un jugador indiscutible para Pablo Guede. Si bien le gana la pulseada a tanto a Piero Cari o a Kevin Quevedo para meterse en la lista de convocados, me parece que al fin y al cabo Neira no es un jugador que sea del agrado al 100% del hincha, pero de repente sí convence un poco más a Pablo Guede, por lo cual si yo tengo que calificar del 1 al 10 este mercado de pases de Alianza, yo le pondría un 6. No creo que está para desaprobarlo, pero tampoco es muy sobresaliente que digamos. Tal vez Nicolás Díaz sea el más importante de estos dos jugadores que han llegado, pero me parece que tampoco las bajas que ha sufrido Alianza sean muy importantes que digamos. Vizcarra de repente le quita un poco de competencia a Duarte en la portería, pero el caso de Pedro Aquino creo que al fin y al cabo nunca terminó de resaltar en el equipo de Guede. Tal vez con Gorosito sí era importante, pero con Guede Aquino al fin y al cabo nunca pudo encontrar una posición habitual. Pasamos a hablar ahora del vigente tricampeón de Universitario de Deportes, que sí tuvo un mercado muy interesante, muy movido hasta el último día del mercado de pases y que también sufrió muchas ausencias luego de lo que fue la última fecha en el torneo Apertura. Empezamos con las bajas. A Universitario cuenta con las salidas tanto de Martín Pérez Guedes, que muchos conocemos la situación del argentino que termina regresándose a su país natal para recuperar justamente el vínculo perdido con su familia y por más temas personales que él mismo mencionó tras lo que fue su despedida ante Sport Huancayo. También fueron confirmadas las salidas de Sekou Gassama y Miguel Silveira, dos jugadores que nunca rindieron ni estuvieron a la altura de la camiseta de la U. Gassama hasta el momento por donde se está como agente libre, mientras el caso de Miguel Silveira
volvió a ser dirigido por Javier Rabanal, ahora en Cusco FC. Y Paolo Reina terminó yéndose a préstamo a Juan Pablo II, siendo el mismo caso de Huanca Jima, que va al equipo de Chongoyape, pero que al fin y al cabo en esta ocasión sí decidió rescindir su contrato con el cuadro crema. Por su parte también Jesús Castillo, que fue una de las ausencias, o una de las bajas mejor dicho, en los últimos días, se fue al fútbol de Túnez, y donde al fin y al cabo Universitario trató de meter más piezas en el equipo titular. Lo digo así porque Universitario al fin y al cabo fichó a Gianluca Lapadula, a Piero Quispe, a Jordan Giving, a Adrián Quirós, a Juan Manuel Requena y el fichaje ahora del panameño Jorge Gutiérrez. Un Universitario que me parece que al fin y al cabo termina teniendo un mercado interesante en cuanto a lo que vienen siendo tanto las salidas como las llegadas. Porque las salidas al fin y al cabo me parece que en Universitario no se hacen roches con lo que es la salida de Gassama y de Silveira. Tal vez es un roche porque fueron fichados para un año tan importante y se terminan yendo por la puerta de atrás. Pero no es que Universitario haya sufrido alguna baja importante, quitando el tema de Jesús Castillo, porque Paolo Reina no era un jugador que fuera utilizado por parte ni siquiera de Cooper o en su momento de Rabanal. El mismo caso es de Ancajima. Gassama y Silveira, como mencionamos, vinieron con el Español y se fueron con Rabanal prácticamente. Y el caso de Pérez Guedes, como muchos sabemos, es un caso ya más delicado. Por su parte, Jesús Castillo me parece que termina dejando un vacío en la mitad de la cancha de Universitario, porque en un año donde ya te habías desprendido de Rodrigo Ureña, y si bien estaba recién llegando e incorporándose al equipo Juan Manuel Requena, me parece que al fin y al cabo el caso de Castillo puede ser un poco más interesante o preocupante, ¿por qué no? Si en caso Universitario en algún momento no puede contar con lo que pueda ser un buen rendimiento del argentino Requena, y porque Murrugarra a veces no está de repente en sus mejores condiciones. El caso de Lapadula para mí es el que creo que mejor ha respondido junto al de Adrián Quirós, dos futbolistas que ya se metieron en el equipo titular de Héctor Cooper hasta la fecha, y donde también Jordan Giving ha empezado a sumar minutos luego de lo que fue una buena primera parte del año con ADT de Tarma. El caso de Jorge Gutiérrez y de Piero Quispe es un poco más novedoso, porque el de Gutiérrez recién se acaba de conocer su fichaje el día de ayer, el día que se cerró el mercado de pases, y el de Piero Quispe, que hasta el momento no ha sumado minutos, se espera que pueda debutar el fin de semana frente a FC Cajamarca, por lo que va a ser la visita del cuadro crema a la ciudad de Cajamarca, y donde Quispe podría volver a vestir la camiseta crema, ¿no? Luego de lo que fue su despedida en el título del 2023. Por lo que en Universitario de Deportes me parece que el mercado de fichajes ha sido interesante. Yo le pondría un 7.5, porque me parece que se desprendió de lo que eran jugadores que no le aportaban nada al plantel o no le aportaban nada al equipo como para ser más revulsivos. El caso mencionado, ¿no? de Gassama, Silveira, Reina, Ancajima, creo que fallan un poco en lo que es la salida de Jesús Castillo de repente, pero que al fin y al cabo en Universitario me parece que han sabido responder bien con las incorporaciones de Piero Quispe, Lapadula, el caso de Adrián Quirós, que creo que es el más resaltante para mí junto al del ítalo peruano, y donde todavía falta ver un poco más de Requena, que a día de hoy ha sumado muchos minutos con Cooper, pero que personalmente a mí no me ha convencido como que fuera un gran fichaje hasta la fecha. Creo que Giving también puede sumarle muchas cosas a Universitario, no solo en el Monumental, sino creo que más puede hacerlo en la altura, tomando en cuenta que ha tenido buen rendimiento en equipos que han sido más que nada del interior del país, y por el cual creo yo que al menos con Lapadula respondiendo bien con goles ya con la camiseta crema, y el caso de Quirós, que también está sumando muchos minutos y está siendo muy participativo en el ataque merengue, puede ser, ¿por qué no?, un buen fichaje de cara a lo que está haciendo esta última parte del 2026, y donde Universitario va a tratar de meterse como sea en esta disputa por el título nacional. El caso de Sporting Cristal termina siendo un poco más revoltoso, diría yo, porque para empezar cambiaron muchas cosas. Cambió desde el entrenador, sacaron al director deportivo como lo era Gustavo Ceballos, llegó Roberto Mosquera, se fue a ser Ricardo como mencionábamos, y también prestó jugadores en los últimos días, como el caso de Alejandro Pósito, que se fue
a uno de los equipos del interior del país. Creo que termina yéndose a los Chancas, si no me equivoco, o a FC Cajamarca se va Alejandro Pósito. Y también el caso de Mateo Rodríguez, el hijo de Alberto Rodríguez, se va como préstamo a Juan Pablo II College. Por su parte, sufrió bajas que al fin y al cabo creo yo que no terminan siendo muy relevantes, quitando el caso de Gustavo Casonati, porque Felipe Viseu era un jugador que no le estaba aportando mucho en el ataque a Sporting Cristal. Si bien anotó unos cuantos goles por ahí en Copa Libertadores, no era un jugador decisivo que le cambie la cara al equipo y que al fin y al cabo pueda ser un jugador que uno asuma como pieza relevante para lo que era esta Copa Libertadores o torneo local, ¿no? El caso de Diego Toya, que también termina yéndose ya en condición de agente libre, si no me equivoco, pero la sensible baja de Gustavo Casonati sí dejó un vacío en la mitad de la cancha de Sporting Cristal, que termina incorporándola, o mejor dicho, tratando de llenarla con el fichaje del uruguayo Agustín Álvarez Wallace, el último jugador que se incorpora a este plantel de Sporting Cristal, sumado a los nombres de Hernán Barcos, Michael Hoyos, Juan Manuel Cuesta, Anderson Villacorta y como mencionábamos el uruguayo Álvarez Wallace. Creo que en Sporting Cristal suman peso ofensivo con la llegada de Hoyos y de Barcos. Uno le va a dar un poco más de versatilidad y también de dinámica, como es el caso de Michael Hoyos, y otro que le va a dar jerarquía, claro está, como es el caso de Hernán Barcos, que va a sumar su segunda experiencia en el fútbol peruano con un equipo de Lima, ¿no? Es leyenda e ídolo de Alianza Lima, pero va prácticamente a ir cerrando ya su etapa en el fútbol profesional con la camiseta rimense. El caso de Juan Manuel Cuesta, para mí, es de un futbolista que recién sumó minutos en Liga 1 frente a Universitario de Deportes, en un partido donde termina generando una jugada de penal que favorece a Cristal y que consiguen el empate. Claro, así está frente al conjunto de Universitario. Y en la situación de Anderson Villacorta, es un central que viene del fútbol mexicano y que al fin y al cabo le puede sumar mucho, ¿por qué no?, al cuadro rimense para lo que pueda ser alguna necesidad en defensa, si es que no están en sus mejores condiciones tanto Araujo como Lutiger, y poder incorporarse también junto a Luis Abraham, ¿por qué no? Creo que el caso de Álvarez Wallace también en la misma situación que el lateral panameño que fichó Universitario. Todavía no podemos dar una opinión de que si es positiva o negativa su llegada, mejor dicho. Recordemos que en el caso de la U, el lateral panameño Jorge Gutiérrez viene del Deportivo de La Guaira, que ha estado disputando hasta hace poco también la Copa Libertadores, pero en el caso de Agustín Álvarez Wallace viene de un equipo como el Racing de Montevideo, que viene de ganar el torneo Apertura en su país, por lo cual viene de un equipo ganador, viene de un equipo que ha hecho las cosas bien en esta primera parte del año, y que llegue a Sporting Cristal en condición de préstamo también es algo relevante, porque no, para el cuadro rimense. En cuanto al mercado de fichajes de Cristal, yo le pondría un 7 como tal. Creo que hasta el momento hemos visto cosas interesantes de Hernán Barcos, que ya marcó un gol con Sporting Cristal en la Liga 1. El caso de Michael Hoyos arrancó muy bien, pero creo que todavía le está costando integrarse un poco más en el plantel. Creo que no llega para mí a estar a la altura del mercado de pases de Universitario, porque si bien en Universitario perdieron jugadores interesantes, como lo fue el caso de Pérez Guedes o Jesús Castillo, creo que no eran tan relevantes como lo era Gustavo Casonati en Sporting Cristal. Y eso para mí es un peso muy fuerte para tratar de reponer en la saga rimense, y por el cual creo yo que es donde más ha fallado Cristal en este mercado de pases. Porque Casonati supuestamente termina acusando un problema familiar por el cual decide regresar a Brasil, termina siendo vendido principalmente al Mirasol, pero que personalmente creo yo que en Cristal pudieron haber hecho algo más para tratar de retener, ¿por qué no?, a su volante brasileño. En el caso de Sport Boys, creo que ha sido noticia en las últimas horas, más que nada por lo que fue la salida de Luciano Nequesor, su delantero estrella en los últimos 2 años o el último año y medio que ha estado, que se va vendido al fútbol paraguayo, se va a Libertad. Un jugador que, si bien tenía un rendimiento interesante, de repente no era el goleador del campeonato, era un jugador que le daba mucho a Sport Boys en el ataque. Y también sumado al caso de Carlos López, un Carlos López que decide de manera sorpresiva, diría yo, irse al fútbol de la segunda división, irse a la Universidad San Martín,
Si bien la San Martín es conocida por ser uno de los equipos que mejores sueldos da también en cuanto a lo que son sus jugadores, creo que el caso de López es un poco raro de pensar, porque López hasta hace poco incluso había sido vinculado para hacer fichaje de Sporting Cristal hasta la llegada de Roberto Mosquera, que decide tratar de trabar algunas incorporaciones, como lo fue el caso del mismo López o el caso de Pablo Lavandeira, que sonaba por ahí que estaba muy cerca de llegar, ¿por qué no?, al fútbol del cuadro rimense. López finalmente termina yéndose a la segunda división con San Martín, como lo mencionamos. Pierden también a Luciano Nequesor. Incorporaron, eso sí, a Pablo Erustes, que ya es titular con el cuadro dirigido por Carlos Decio. Cueva también se incorpora para este torneo, pero me parece que en Boys se va a notar mucho esa ausencia de Luciano Nequesor. Creo que en el caso de López, si bien no estaba siendo un jugador tan versátil o habilidoso como sí lo fue en el 2025, no era un jugador como para el cual te podías desprender, aunque sea en calidad de préstamo y se mantenga para el año del centenario. No creo que el caso de López era algo necesario para desprenderse hoy en día. Por su parte, en el caso de Nequesor, creo que Boys va a perder mucho ahí, y donde creo yo también que deberían, ¿por qué no?, ir buscando opciones ya para un buen delantero de cara a lo que va a ser el centenario. Y es por eso yo también que a Boys le pondría un mercado de pases de 0.5. Creo que ficha un jugador interesante como Pablo Erustes, que si bien no tuvo un buen inicio de año con Fútbol Club Melgar, a pesar de sus buenas temporadas en Deportivo Garcilaso, también hace una apuesta con Cristian Cueva, porque Cueva es un jugador que le ha dado mucho al fútbol peruano, pero que en los últimos años no ha estado en las mejores condiciones, y por el cual apostar por un jugador que no ha estado en el nivel que uno esperaría no te garantiza mucho, y las salidas pesan bastante. Yo creo que Boys por eso no llega a aprobar este mercado de pases, porque no se te pueden escapar dos jugadores tan importantes en tu plantel en el último día del mercado. Es como que al fin y al cabo no estuviste toda la tarea hecha, y a último minuto se te termina perdiendo, ¿no? Porque Boys estaba haciendo un torneo clausura interesante con Nequesor, tal vez con López no tanto, pero que al fin y al cabo eran jugadores que podían darle mucho, porque no, al cuadro chalaco. En el caso de Melgar de Arequipa, para ir cerrando también con Cienciano tan solo incorporó a Carlos Cabello, perdió a Álvaro Rojas, un jugador que no estaba sumando muchos minutos y que estaba en condición de préstamo desde el Universitario de Deportes, y ahora que va a jugar en Juan Pablo II, o que está jugando en Juan Pablo II. Me parece que en el caso de Melgar es un poco más interesante revisar la cantidad de bajas que han tenido, y dos en las últimas horas. Para empezar, la salida de Pablo Erustes, como lo mencionábamos, al cuadro de Sport Boys. También la salida de Yeriel de Santis, que tan solo marcó un gol en la primera fecha frente a Cienciano, y después de eso no volvió a ser relevante en el ataque arequipeño. El caso de Javier Salas, un defensor mexicano que no aportó nada a Melgar también, y que al fin y al cabo terminó siendo relegado por Alex de Nemostier nuevamente en la línea defensiva. El caso de Nicolás Figueroa, Gregorio Rodríguez, que también se había ido a préstamo a San Lorenzo y ahora sí fue vendido, pero a un fútbol mucho más diferente que el argentino o el peruano. Y las salidas también de Mariano Barreda, Jimmy Gamero, y el nombre que más me sorprendió en las últimas horas, el de Alejandro Ramos. Un Ramos que junto a Paulo Reina en 2022 se les catapultaba mucho como ser los jugadores a ser los próximos laterales de la selección peruana. Los jugadores que tenían que llegar a equipos grandes, a equipos interesantes, y ser parte de esta nueva camada del fútbol peruano para poder apuntar a un nuevo mundial. Ramos, que después del 2022 fue decayendo su nivel poco a poco, al punto que termina perdiendo su puesto junto a Matías Lazo, que también era un futbolista de aquella camada del 2022 de Melgar, pero que al fin y al cabo terminó siendo un futbolista que supo pasar de ser un central por derecha a pasar a jugar como lateral, lo cual fue algo más beneficioso, y que también Ramos fue perdiendo nivel poco a poco por lo que estaba haciendo su pobre rendimiento en los últimos 3 años, diría yo. El caso de Paulo Reina es un poco más lamentable, por eso lo mencionaba, porque Reina era un jugador que apuntaba a ser un futbolista que pueda suplir ya la ausencia de Miguel Trauco más adelante en el fútbol peruano, o por qué no ser un buen suplente para Marcos López, que ya estaba siendo un jugador muy determinante en el fútbol extranjero. Pero ambos laterales sorpresas terminan quedándose muy relegados en el fútbol nacional,
suena mucho el rumor de que Ramos va a incorporar a ADT en las próximas horas. Recordemos que un futbolista cuando está en condiciones de agente libre todavía puede firmar por otros clubes, en ese caso no habría problema, pero el tema más que nada es cuando es de club a club, ahí sí hay una fecha límite y cerró el último martes. En cuanto a las llegadas, Melgar fichó a dos volantes, el caso de Marcos Portillo y de Kevin Minda, un Minda que viene del fútbol ecuatoriano, de la Liga de Quito, y que al fin y al cabo vamos a ver si puede también incorporar algo de experiencia y jerarquía, porque no, en un Melgar que si bien tiene nombres interesantes en ataque, como lo es el caso de Cuesta, Vidales, Bordacar o Nicolás Cuaglialta, que es el mejor jugador de Melgar en lo que llevamos desde 2026, hay que ver también si estos fichajes que ha hecho Melgar pueden suplir muy bien algunas ausencias o bajo rendimiento que se ha visto en el cuadro dominó. Pero me quedé sorprendido con la salida de Ramos y del cual termina confirmando el bajo rendimiento que terminó teniendo los dos laterales del Fútbol Club Melgar tras lo que fue su gran año en la Copa Sudamericana y en el torneo local de ese 2022. Yo a Melgar de Arequipa le pongo un mercado de pases de un 6.57. Hay que ver cómo rinden esos futbolistas, tanto Portilla como Minda. Y en cuanto a sus bajas, creo que termina desprendiéndose de jugadores que no le están aportando nada y que al fin y al cabo son casi jugadores de relleno, de los cuales muchos clubes finalmente terminan contando y del cual no utilizan nunca. Así que en cuanto a Melgar, es un mercado de pases interesante. Ya mencionamos los de Alianza, Universitario, Cristal, Boys. También mencionamos el Licenciano, que solo tuvo un fichaje, y por el cual me parece que todos los equipos tienen un cierre de año del cual va a ser muy interesante por ver, y donde veremos si al fin y al cabo uno de estos mercados termina siendo lo suficientemente necesario para lograr el título del torneo clausura y levantar, por qué no, a fin de año el título nacional. Conmigo eso ha sido todo, espero verlos en un próximo video. No olvides dejar tu like, de darle la campanita para que te puedas suscribir y que te den notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y conmigo será hasta la próxima.